En el año de 1683 llega a la región de San Bruno el padre Eusebio Francisco Quino. En esta región a la que llega, al norte de Loreto, marca el límite entre dos de las lenguas más importantes que hubo en la California indígena antigua, ¿sí? La lengua guaycura hacia el sur y en la parte norte la lengua cochimí. Desde Loreto, en el extremo sur, que es el vocabulario que nos presenta el padre Quino, hasta el Rosario en el extremo norte, ¿verdad? Y fueron, en ese territorio, los jesuitas pusieron 9 misiones, más una de los franciscanos y una de los dominicos, ¿verdad? O sea, fue la etnia de mayor extensión en la península. Incluimos un par de mapas que hizo el padre Quino, donde precisamente define la región exacta donde él tomó, entrevistó a los indígenas para hacer el vocabulario, ¿sí? Sabemos exactamente de dónde viene, lo cual es una gran ventaja, ¿verdad? No es lo mismo el cochimí de esta región de Loreto, San Bruno, que el cochimí del Rosario, que el cochimí que había en Santa Gertrudis, que el cochimí que había en Santa María de los Ángeles o en San Borja, ¿verdad? Este sí lo tenemos perfectamente bien delimitado. Si recordamos, la lengua cochimí se calcula, ¿verdad?, que los lingüistas, que llegó hace unos 6.000 años aquí a la península y comenzó a evolucionar hasta llegar a lo que es actualmente, ¿sí? Los misioneros mencionan que había unas 10 variantes dialectales, ¿sí? El padre Quino, acompañado de otros 2 misioneros jesuitas, ¿verdad?, dentro del contexto de la expedición del almirante Atondo, que pretendía colonizar la península, se dedican ellos a un proceso de evangelización, pero lo primero que hacen es aprender las lenguas autóctonas, ¿sí? En este caso la lengua guaycura y la lengua cochimí. Comienzan un proceso de aprender la lengua y de hacer unos vocabularios de ambas lenguas, con el fin precisamente de familiarizarse con la lengua y comenzar ellos a comunicarse con los indígenas en su propia lengua. En algunas de las mismas cartas del padre Quino que envía a otros de sus bienhechores, les comenta que estaban haciendo un vocabulario tanto de la lengua cochimí como de la lengua guaycura. No solo fue el vocabulario. El padre Quino, cuando estuvo en San Bruno, él hizo un diario. Así se llama, Diario de San Bruno. Y es un diario muy poco conocido. De hecho, solo hay una publicación que fue en 1857 dentro de una colección de documentos que tú te das cuenta que es ahorita muy raro conseguirlos, ¿eh? Y el documento original se perdió, o sea, nunca ha sido encontrado. El editor de 1957, quién sabe dónde lo consiguió. El hecho es que se perdió. Y Gabriel Gómez Padilla me consiguió una copia, ¿verdad?, de esas copias raras. Y justamente en ese diario Quino explica cómo hicieron este vocabulario, ¿verdad?, cómo él se basó sobre todo en los niños para aprender palabras, ¿verdad?, y cómo utilizó el ingenio para aprender otras que no están o que es difícil sacar de vocabulario. En 1685 abandonan California y se olvidó el vocabulario que tenía el padre Quino que había realizado, así que quedó guardado en varios archivos. Lo intenta rescatar el padre Salvatierra cuando regresan los misioneros jesuitas para fundar la California. Este vocabulario estuvo extraviado durante más de 300 años. En ese lapso la lengua cochimí se extinguió, al igual que la misma cultura cochimí. Este documento lo adquirí cuando yo estaba haciendo estudios sobre Fernando Gonzaga, que fue otro gran misionero jesuita. Esos estudios yo los comencé en los años 90 y entonces yo estuve buscando documentos que tuvieran que ver con Gonzaga. Y Gonzaga trabajó, todo su trabajo lo hizo con los cochimí, que lo hizo 50 años después que Quino. Entonces cuando yo vi el documento me di cuenta que no era de Gonzaga, sino que era de Quino. Y lo identifiqué precisamente porque el término lengua neve únicamente lo había escuchado yo con Quino y no con Gonzaga. Cuando ya Gonzaga trabajó con los cochimís, ya se les nombraba cochimís. Cuando Quino lo hizo, todavía no. Fue a partir de aquí, me parece, que se les comenzó a llamar cochimís, pero al principio no. Lo importante de esta lengua es que es una variante de cochimí que aparece como arte y vocabulario de la lengua neve de las Californias o Carolinas. Es el vocabulario más amplio hasta hoy recopilado en la península, ya que tiene 615 vocablos con un poco
de gramática básica de esta lengua, que es más o menos 2 cuartillos de gramática. Nos explica brevemente Quino de qué se está compuesta esta lengua. Al analizarlo encontramos que era efectivamente la lengua cochimí, junto con el diario, leyendo los diarios de Quino, pues da muchas pistas sobre este vocabulario y por eso estamos convencidos que se trata de vocabulario escrito por Francisco Eusebio Quino. Neve. Bueno, neve es una variante del cochimí que se hablaba alrededor de Loreto, porque ahí se consiguió este vocabulario. Neve en la lengua variante del cochimí, neve significa higo o canción, pero nevel significa lengua, entonces probablemente se refiera al grupo como hablante de la lengua neve por el término de nevel. Nevel es lo más cercano a este término. Respecto a las palabras que se tuvieron que crear, porque no están en la lengua del cochimí, las palabras en castellano. Recuerdo una que me llamó mucha atención y están precisamente explicadas en el diario de Quino cómo se consiguió esa palabra. La palabra que no existía, como muchas otras, resucitar. Acordemos que los misioneros venían con el fin de, entre otras cosas, de evangelizar a los indígenas, bajo la palabra y claro, la doctrina cristiana. Entonces, cuando ellos le están explicando a los mismos nativos cómo se decía resucitar, pues para ellos resucitar no existía. Entonces al padre Quino se le ocurrió tomar una mosca viva, la sumergió en agua durante unas horas, algo así como 3 horas, algo así, y pues aparentemente la mosca estaba muerta. La saca enfrente de estos indígenas que estaban enseñándole al padre Quino palabras nuevas, saca la mosca y después de ponerle unos momentos en el sol, empieza a moverse. Entonces, pues aquellos los indígenas estaban sorprendidos cómo la mosca había revivido. Entonces, de ahí se obtiene la palabra resucitar. Entonces, ya resucitar se lo agregan al término, ¿verdad?, para evangelizar. Sí. Es uno de los ejemplos muy interesantes que además están explicados en el diario por el mismo Eusebio Quino. Sí, él comenta ahí, ¿verdad?, que cuando vieron cómo los indígenas, cómo la mosca empezó otra vez a revivir, mencionaron una palabra, y esa es la que le interpretó Quino como resucitar, ¿verdad? Y es la palabra Ibimuweyite. Otro aspecto importante de este libro es que, además de que hacemos la transcripción de todo el documento, publicamos el facsímile, o sea, viene impreso directamente de mano del padre Quino, precisamente por si alguien quiere ampliar o analizar, ¿verdad?, este documento. ¿Sí? Lo presentamos en facsímil para que alguien quiera avanzar más o interpretarlo de manera distinta. ¿Sí? Y bueno, esta contribución que hacemos los dos, ¿verdad?, ya les digo, nos llevó unos 10 años de estar trabajando y conociendo lo que es esta cultura indígena.